Hola, mi nombre es Juan. Bienvenidos a mi escuela. El día de hoy les voy a compartir el kit de supervivencia para organizar eficientemente mi día. ¡Acompáñenme! Microsoft 365 es la suscripción anual que nos da de manera gratuita la UNAM, que tiene un conjunto de aplicaciones de productividad. El servicio incluye todas las aplicaciones de Office que ya conoces, las cuales puedes instalar en casi cualquier sistema operativo. También te ofrece 1 terabyte de almacenamiento en la nube con OneDrive. Incluye la herramienta Teams, la cual se ha vuelto esencial para trabajar vía remota durante este año. Yo utilizo las aplicaciones de Microsoft 365 de la siguiente manera. Con el calendario de Outlook puedo organizar mis actividades del día. En mi calendario se muestra el horario de cada una de mis clases. Puedo crear registros en el calendario para recordarlos. Por ejemplo, si quisiera que me recordara ingresar al webinar de Educatic, entonces hago clic en el botón de Nuevo Evento y escribo el nombre del evento. También me permite configurar un recordatorio para que salga un aviso en la computadora indicándome que el evento está por empezar, para que pueda llegar a tiempo. Además, para tener un balance y evitar excederme en el tiempo frente a la computadora, puedo crear una salida de trabajo virtual, en la cual creo un evento y agrego un recordatorio de 30 minutos para concluir con mis labores. Para llevar un listado de las tareas que debo de realizar, utilizo To Do. Para crear una tarea, doy clic en el signo de más. Después escribo una descripción de la tarea. Por ejemplo, evaluar trabajos. Y puedo asignar subtareas, como por ejemplo, revisar mapas mentales. También puedo configurar recordatorios, en este caso, para el día de mañana y una fecha límite para realizarlo la próxima semana. Al terminar de realizar la actividad, le doy clic en el círculo para marcarlas como finalizadas. Así siempre estoy al día y nunca me retraso en la entrega de mis tareas. Utilizo Teams para enviar mensajes, tareas y comunicarme con alumnos, profesores y compañeras de la escuela. Para facilitar su administración, utilizo Insights. Insights es una aplicación que se instala en una pestaña extra dentro de Teams. Se divide en dos partes, Digital Engagement y Assignments. Digital Engagement me permite ver la fecha y la hora en la cual los alumnos vieron la actividad y cuándo la entregaron. En Communications muestra la cantidad de mensajes que los alumnos escribieron en publicaciones de Teams. En Assignments puedo obtener el estatus de las tareas que no se han visto, las vistas, las entregadas y las revisadas. Y al hacer clic sobre de ellas, se puede ver los nombres de los alumnos. En el reporte promedio, se muestra una gráfica de barras con los promedios de los alumnos y del lado derecho aparecen sus nombres. Y en el reporte tendencia, se pueden observar las calificaciones de cada una de las actividades, así como la calificación máxima y mínima. Esto es todo por hoy. Espero que con estas recomendaciones se te faciliten tus actividades escolares. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima.